los trámites legales te vas a tardar 6 meses, 1 año, 2 años, 2 semanas, lo que sea, pero te vas a tardar igual si lo empiezas hoy o si lo empiezas en 1 año. Y una vez empezándolos, al menos ya hiciste algo. Tienes que hacer tu testamento, tienes que hacer tu acta constitutiva, tienes que hacer tus asambleas. Sí te vas a tardar, pero más vale que empieces ahorita a que lo hagas después corriendo por una urgencia o qué sé yo, ¿no? Hazlo. Qué padre, me da un gusto tenerte por aquí. Y principalmente porque creo que a todos los emprendedores de todas las empresas, los dueños de las empresas, hay algo que no nos fascina, creo que a nadie. Ir al notario o al corredor público a hacer trámites legales. Creo que es algo que nos aburre, es la verdad, es algo que te da, no sé, te dejas para el último el tema de firmas y de contratos y son cosas que luego, pues bueno, las dejamos para después y luego pues nos pueden causar grandes problemas y sabemos de la importancia que tiene y es lo que queremos venir a platicar contigo. No solo la importancia del notario, sino en tu caso que es la primera mujer que eres corredora pública y notaria pública. Entonces, como tienes las dos, sí me gustaría que nos platiques, nos ayudes a poder entender mejor qué es lo que hace un corredor y un notario y qué es lo más importante que una dueña de una empresa o un emprendedor debe de tener en cuenta. Pero antes de empezar con esos temas, platícame, Mónica, quién eres, de dónde vienes, qué estudiaste y cómo llegaste a ser corredora pública. Muchas gracias, Arturo. Un placer realmente estar aquí contigo en este podcast. Bueno, bien, como dices, sí, soy Mónica Maldonado Quintanilla, soy abogado de profesión, me gradué del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la generación diciembre del 97. En ese entonces la carrera era una carrera chiquita, apenas 2 salones de 30 personas cada uno, entonces éramos una generación muy chica. Después de eso, empecé a trabajar en la correduría pública de mi papá, que fue uno de los primeros corredores públicos de México. Después me fui a Francia, a la Sorbona, a hacer una maestría. Estuve por allá 1 año completo y de regreso entré a trabajar en una consultoría, un despacho, americano, ¿no? Se llamaba Arthur Andersen. Estuve ahí un par de años y me invitaron posteriormente a ser gerente jurídico de negocios internacionales en Pepsi. Mi trabajo aquí en Monterrey estaba en las oficinas de Gamesa, que están en Los Soles. Estuve ahí un poco más de 8 años y me devolví a la correduría pública de mi papá para prepararme y presentar yo mis exámenes para ser corredor público, lo cual logré la habilitación como corredor público en abril del 2011. Fui corredor público desde el 2011 hasta la fecha y el año pasado, en julio, presenté el examen para ser notario público. Lo pasé, el 7 de julio pasé mi examen, en agosto tomé protesta y en noviembre abrí la oficina. Entonces, sí, efectivamente, soy la primera mujer en Nuevo León que tiene tanto la fe pública delegada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía como corredor público y la fe pública estatal delegada directamente del señor gobernador del Ejecutivo del Estado de Nuevo León. Ahora platícame, felicidades, primero que nada, porque creo que pues tienes las dos y que te dé la fe, la parte de la Secretaría de Economía de manera federal y la estatal, pues bueno, habla muy bien de tu trayectoria y de tu capacidad. Pero platícanos algo que a mí siempre me ha causado duda. ¿Qué hace un corredor público distinto a un notario? Porque es algo muy parecido. No he escuchado mucho, sé que no hay muchos corredores públicos. Pero Ujú. platícame ¿cuál es la diferencia? Bueno, primero que nada, el corredor público da fe pública igual que un notario público. Sin embargo, está especializado en empresas, en comerciantes. Es una persona que debe ser abogado y debe de estar totalmente avesado en materia de comercio. Lo que hace es entender las relaciones comerciales y darles forma legal a las mismas y darles fe pública a las mismas también. Un corredor público tiene 5 funciones. Es un abogado, es un perito evaluador para poder estimar y cuantificar el valor de los bienes, es un intermediario mercantil para poder decir: "Tú quieres comprar, tú quieres vender". Es un árbitro en materia de comercio, quiere decir que si hay algún conflicto entre 2 comerciantes, las decisiones que llegue a tomar el corredor público se consideran como si fuera una sentencia ante un juez, y es un fedatario público. Y yo te lo pongo muy fácil, tú estás en un mercado de abastos y tú vendes frijol y yo vendo arroz.
Entonces, yo como corredor público, viene el corredor público y va a decir, bueno, ustedes necesitan hacer un contrato de compraventa, y como abogado te hace el contrato. Entonces dice, bueno, el kilo de frijol equivale, hago una evalúo y equivale a 2 kilos de arroz. Entonces ya está haciendo la función de evaluador, diciendo cuánto vale lo tuyo y cuánto vale lo mío. Además está haciendo la función de intermediario mercantil al acercar las propuestas entre los comerciantes. Y por último, a ese contrato le pone un sello, porque tenemos un sello con el águila igual, le pone un sello y la firma, y entonces ese documento ya es un documento cierto, ya tiene fecha cierta, es un documento cierto. Eso es un corredor público, es una persona que está destinada a ayudar a los comerciantes que hagan entre ellos sus propios actos de comercio, sus compras, sus ventas, la prestación de servicios y demás, ¿no? Un notario público sí tiene la capacidad, o sí está facultado, más que capacidad, está facultado por la ley para asesorar a las personas en materia de comercio y en materia de personas como tal, o sea, de compraventa de una casa, hacer un testamento, etcétera. Este, eh, Eso es lo que puede hacer un notario. Sin embargo, un notario público no puede llevar a cabo avalúos, no puede determinar el valor de los bienes, derechos y obligaciones que existen en el comercio. Eso no está, la ley del notariado no lo autoriza como tal, a diferencia de la ley de correduría pública. Entonces, básicamente, un corredor público es una persona que está como cuya finalidad es ayudar a los comerciantes en materia de derecho y darle fe pública. Y un notario público también puede hacer eso y además puede hacer testamentos y compraventas de inmuebles, que eso no lo puede hacer un corredor público. ¿Por qué? Porque no es algo que está dentro del comercio como tal. Aunque la compraventa de inmuebles puedes llegar a pensar que sí puede ser una cuestión comercial, la ley lo rige o la ley lo cataloga como una actividad 100% civil, es decir, no dentro de el comercio que pueden participar los corredores públicos. De hecho, la ley de correduría pública dice que los corredores públicos pueden intervenir en todos los actos de comercio, excepto en inmuebles. Entonces, lo tenemos prohibido en trabajar o como corredores públicos intervenir en materia de compraventas de inmuebles. Básicamente es eso. Si tú eres una persona que eres un comerciante, puedes ir tanto con un corredor como con un notario. Pero si tú eres una persona que quiere hacer un testamento, solamente puedes ir con un notario, no puedes ir con un corredor, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre los dos, Sí, ¿sí? o sea, básicamente el notario, testamentos, cosas de persona física y compra y venta de inmuebles. Pero Y, también puede hacer cosas de comercio. y puede hacer cosas todos los de comercio. Sí. Y acá puede hacer, pues es enfocado a las empresas, Ujú. todas las empresas, además Sí. el evalúo de los activos de las Ujú. empresas que no puede hacer el notario, ¿verdad? Sí. Básicamente es la diferenciación. Sí, y hay otra función también que es muy interesante para los corredores, que viene como tal en la ley, que es el de ser árbitros en materia mercantil. Si tú tienes un socio en tu empresa y tienes un conflicto con él, pues en lugar de irte a un juicio, puedes ir con un corredor para que funja como un árbitro. Y él entonces va a tratar de llegar a una solución entre ustedes, la cual lo va a poner por escrito, y ese documento se llama un laudo arbitral que tiene el mismo peso como si fuera una sentencia de un juzgado, ¿no? Platícame más de esa parte del arbitraje porque lo he escuchado mucho y no termino de entenderlo bien. Entonces, si yo tengo un problema, ¿puedo ir al juzgado a demandar, denunciar, o puedo ir con alguien como tú para que nos ayude a llegar a una resolución de un conflicto? Sí, exactamente. Bueno, primero que nada, las personas que están en conflicto, ya sean los 2 socios o las 2 empresas, tienen que acordar someterse al arbitraje, ¿sí? Desde O un sea, principio, eso es antes de que haya puede un ser desde problema. un principio o puede ser ya que surge el problema, ¿ok? Por ejemplo, en los contratos, si tú vienes conmigo como corredor público para que yo te asesore para hacer un contrato, yo hago el contrato y en el contrato te digo, ya vamos a incluir la cláusula de arbitraje comercial. En caso de que tengan algún problema, que vayan con un árbitro. No tengo que ser yo, que soy quien te asesoré y quien hizo la ratificación de firmas del contrato. Puede ser cualquier otro corredor público que exista, porque hay más de 30 en Nuevo León. Entonces, tienes que acordarlo. Si no lo acuerdas, pues entonces no es posible que tú vayas a iniciar un procedimiento de arbitraje ante un corredor público. O si ya tienes el problema, dices, oye, bueno, en lugar de irnos al juzgado, vamos a hacer un acuerdo en este momento de que vamos a resolver esta controversia que tenemos en un arbitraje,
Sí, en un arbitraje ante un corredor público. Entonces, eso lo tienes que acordar. ¿Y la ventaja cuál sería o cuál es? La ventaja es que te puedes llegar a tardar como máximo 6, 9 meses en que se resuelva tu conflicto, en lugar de 5, 7 o 15 años en los juzgados, ¿no? Entonces, esa es la ventaja. Y además de que, bueno, también en el juzgado es confidencial, acá es totalmente confidencial, es muy rápido. Se van fijando los tiempos y los términos. Tú presentas la demanda de arbitraje, el árbitro le notifica a la otra persona, tiene 3 días para contestar y se pueden inclusive hacer juntas, como se pudieran llamar, juntas de aveniencia o juntas de conciliación. No están juntos las personas, uno está en una sala de juntas y el otro está en la otra sala de juntas, y básicamente el árbitro puede ir y venir y decir: "A ver, ¿tú qué quieres? A, B y C, ¿y tú qué quieres? D y E. Ah, bueno, a ver, mínimo tenemos el D, que estamos de acuerdo, oh, ya tenemos algo bueno". Entonces, empieza a mediar también y pueden llegar o a un convenio o puede entonces él, con las pruebas y los alegatos que se presenten, emitir una sentencia y decir quién está bien y quién está mal, o quién tiene la razón o quién no tiene la razón. O sea, a resumidas cuentas, es más ágil Sí. y, pues, es más probabilidades que llegues a un acuerdo porque hay un intermediario y el árbitro que te está ayudando también para hacer eso, ¿no? Exactamente, sí, se llaman métodos alternos de solución de controversia. Entonces, pueden empezar con pláticas, después una mediación, llegando a un convenio, o si no, llegas a un juicio arbitral como tal, con pruebas, alegatos y a una sentencia, que es el laudo arbitral. Okey, ahora quiero empezar por el tema de la notaría, bueno, de los 2, ¿verdad? Pero quiero empezar temas aburridos, pero son Sí. importantes. ¿Qué tiene que saber un emprendedor a la hora de emprender? O sea, sé que lo que todos piensan es en el acta constitutiva, vamos a constituirnos, ¿qué más? O sea, empiezas por ahí y de entrada, ¿qué tipo de sociedad recomiendas a un emprendedor que está empezando a constituir? ¿Y qué otros contratos o temas legales recomiendas que tiene que estar haciendo, pues, para estar bien en esa parte jurídica dentro de la empresa? Sí, bueno, efectivamente, los emprendedores deben de acercarse a los corredores o a los notarios públicos, ambos lo pueden apoyar y lo pueden asesorar, es una de las obligaciones que tenemos como fedatarios públicos. Em, Uno debe de pensar en el acta constitutiva como el acta de nacimiento de una persona, porque eso es lo que es, ¿sí? Tú le vas a poner un nombre y tú vas a decir qué es lo que puede hacer. Es bien importante que la gente, que los emprendedores sepan que en el acta constitutiva tú le vas a poner que vas a fabricar botellas de plástico, pero si tú no le pones que puedes abrir y cerrar cuentas bancarias, no lo vas a poder hacer. O sea, tienes que poner en el acta constitutiva, en el objeto social, no solamente la actividad económica que tú vas a hacer, tienes que poner qué es lo que necesita la empresa para que pueda caminar y trabajar. Este, y definitivamente es muy importante, digo, todos pueden decir, bueno, es que ya, y es lo que dicen cuando van, es que ya hay un machate, a ver, no es que sea un formato. O sea, nosotros necesitamos hablar con las personas y entender sus necesidades y decirle, bueno, ¿cómo se va a llamar? Así. ¿Qué es lo que va a hacer? Y poner un objeto social como debe ser. Y después empezar, oye, bueno, las decisiones, ¿cómo las quieres tomar? No es que somos amigos 50 y 50. ¿Cómo quieres tomar las decisiones? O sea, ¿qué es lo que tú necesitas, realmente tener en cuenta en tu empresa? Porque luego yo les recomiendo, por ejemplo, les digo: "A ver, eh, pueden abrir cuentas de banco, pero para cerrarlas tienen que ir los 2, ¿sí? O sea, es diferente. Abrirla, pues sí, ve y ábrela, pero para cerrarla es, ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿A dónde lo vas a mandar? ¿Quién va a agarrar el cheque? Sí, a nombre de quién va a salir el cheque, etcétera, ¿no? Es para cerrarla, tienen que ir los 2. Oye, para la venta de bienes que compra la empresa, tienen que estar de acuerdo los 2. Pero para ir a contratar Telcel y CFE, puede ir uno de los 2. Entonces, ese tipo de decisiones que son en la operación de la empresa, es bien importante que el fedatario, el notario, el corredor se siente con las personas a platicar y a decirle cuáles son las consecuencias y las posibilidades que existen. Y decirle también, como hablábamos ahorita: "Oye, ¿qué va a pasar si se pelean? ¿Quieres desde ahorita decir cómo se van a dividir las cosas? ¿O quieres dejarlo a un procedimiento arbitral? ¿O qué? ¿Cómo lo quieres hacer? Y nosotros que tenemos la experiencia, porque ya hemos vivido muchos divorcios, porque los divorcios son cuando los socios se pelean, y entonces es un divorcio realmente, ¿sí? Entonces decirle: "Mira, lo que hemos visto que ha funcionado es esto". Eso no te libra y no te salva de que no vas a tener un problema, pero mínimo te allana un poquito el camino, y mínimo ya sabes cuál va a ser el camino que vas a tener que seguir cuando te pelees con tu socio. Digo, nosotros vemos ahorita en el periódico tantas cosas hay casos muy sonados de hermanos en empresas o etcétera, que se pelean,
¿sí? ¿Y todo por qué? Porque también es muy importante poner en el acta constitutiva, que es donde nace la empresa, la rendición de cuentas. Uno siempre dice: "No, yo soy el administrador, yo voy a manejar la empresa". A ver, espérame, vas a tener que rendir cuentas. Vas a tener que decir: "A ver, teníamos presupuestado gastar 100 pesos y gastamos 110. Oye, ¿por qué 110? Es un 10% más". No, es que, bueno, todos estuvimos de acuerdo en la asamblea. Bueno, eso es cierto. Entonces ya no te puedes quejar, ¿sí? Todos dijeron que sí lo podían hacer. Oye, es que dijimos que íbamos a vender 100 pesos y nada más vendimos 90. Bueno, ¿qué fue lo que falló? No, es que el encargado de hacer el plan de ventas no lo hizo, no lo ejecutó como decía el plan de ventas, que todos votamos que así debería de ser. Y yo, a ver, tienes que rendir cuentas, ¿sí? Tienes que decir por qué funcionan y por qué no funcionan las cosas, y de una vez inclusive hasta poner cuáles serían las consecuencias, porque no se hagan las cosas o no se cumplan las cosas como son. Entonces, un acta constitutiva es bien importante, y es bien importante que sí encuentren a una persona que los escuche una o 2 o hasta 3 veces, y que después, cuando van a firmar, lean el documento y digan: "Sí es cierto, viene todo lo que dijimos". Pero, y si no quieren poner nada, pues no ponen nada, se van con, como dicen, el formato. Pues sí, se va como todos los demás, pero mínimo ya te dijeron, Sí. ya estás consciente, ya te dijeron todo lo que puede llegar a pasar. Eso es bien importante, Mónica, porque creo que muchos, bueno, pues yo a lo mejor hace muchos años que no constituyo una empresa, ya la que constituí hace muchos años, en su momento creo que no era esa asesoría tan personalizada como tú le dices. O sea, creo que, digo, mi pregunta es si, o sea, es responsabilidad del notario o del corredor decirle todo esto que me estás diciendo y que te la incluyan en ese precio que te está diciendo o te cobran aparte, porque sí son cosas que se pueden extender, pero son bien importantes. Porque al final del día, un machote, pues te lo mando y lo firmas y se acabó. Y te pongo que vendes todo por si acaso de repente te Sí. ocurre vender chicles o lo que sea. Pero el deber ser es lo que me estás diciendo de, no, a ver, ¿y qué va a pasar si uno quiere vender? ¿O qué va a pasar si esto? ¿O si quieren ir a comprar no sé qué? ¿O vender un Sí. activo? O sea, todo ese tipo de cosas tiene que estar incluido en el precio del un inicio, o ustedes van cotizando dependiendo de los que... No, mira, la verdad es que, bueno, como fedatarios públicos, o sea, realmente realizamos una función, ¿sí? Y sí tenemos que dar esa asesoría, ¿sí? Ahora, si tú me dices: "Es que ya van 20 juntas de 5 horas", pues, a ver, no. O sea, esto se explica en una junta, se platica, después se van las personas, lo digieren, toman decisiones, vienen y te dicen, y la tercera, pues, ya estás como que implementando, o sea, esto es lo que acordamos en la última junta, lo que todo el mundo acordó, es lo que se va a firmar. Y efectivamente, tenemos nosotros que explicar a las personas las consecuencias legales de los documentos que se están firmando. Sí, Es una obligación. no, y ustedes son los expertos. A mí Sí. me tocó cuando recién empezaba, me acuerdo que teníamos un contador que de repente me di cuenta yo en el periódico que había un impuesto que podía deducir si en ciertos gastos y no estábamos haciéndolo. Ujú. Y el contador me decía, es que no me has mandado los recibos. Y yo, es que no me los has pedido, yo no soy el Sí. experto. Entonces creo que esa es una responsabilidad del experto, en este caso en materia legal, el notario o el corredor, de poder asesorar bien. Porque Ujú. luego por eso tronan las empresas, porque el notario nada más llega, quiere ser muy eficiente en su tiempo y manda un machote y no lo hace personalizado. Ujú. Pero también entiendo, si es o sus socios que no se están poniendo de acuerdo, pues bueno, a lo mejor puede haber un costo extra, pero al final del día se le explicó, Sí, que es bien sí, importante. Se le explicó y se le asesoró y le digo: "Oye, eso es bien importante por esto, ¿verdad? sí. Porque es bien importante que lo tengas ahorita. Y si no es ahorita, ponlo ahí en tu lista para que lo tengas en 6 meses, porque es bien importante que se pongan de acuerdo". Sí, porque un acta constitutiva es un acta de nacimiento y un acta de y al mismo tiempo y un acta de matrimonio entre los socios. Y después tienes que fijar las reglas del divorcio. Es como si estuvieras firmando un prenup Sí, en sí. Estados Unidos. O sea, son las reglas del divorcio. Y ya sabes que el camino va a ser arduo, sinuoso, con piedritas, pero ya lo escogiste cuando estabas bien. Entonces ya no hay un tema. Ya sabes por dónde tienes que ir. Y lo mismo pasa con los contratos, ¿sí? Las personas después dicen: "No, a ver, siempre me ha comprado, siempre me ha vendido". Sí, pero no. O sea, imagínate que tú empiezas un pequeño negocio donde vendes pan dulce, ¿sí? Y necesitas comprar harina. Y primero vas y la compras a Soriana, y luego vas y la compras a Costco, y luego vas y la compras a un proveedor. Imagínate el día que te deje de vender porque no tienes un contrato. Que te digan: "No, ya no te vendo". ¿Y ahora qué vas a hacer? Si tienes ya la fábrica donde puedes meter, no sé, 5,000 donas o 5,000 lo que tú quieras, y necesitas la materia prima. Pero tu amigo que siempre te vendía la harina, ahora un día te dice que no, o un día te dice: "Ya no cuesta 10 pesos, cuesta 50". Oye, ¿pero cómo? Si en el mercado bueno, pues ve al mercado.
¿sí? Entonces, es bien importante ese tipo de situaciones también, sobre todo asegurar tus materias primas, sobre todo cuando eres una empresa que fabrica, que transforma, que produce. Es bien importante asegurarlas, porque así aseguras el precio, aseguras el suministro, etcétera, etcétera. O sea, a él también le conviene venderte a ti, y a él también le conviene decir, bueno, de mi inventario 10 toneladas al mes van a ir para ti, y tú ya sabes que cuentas con esas 10 toneladas, y de otro tienes otras 10 toneladas. No puedes tampoco amarrarte a uno solo, a un solo proveedor. Pero ese tipo de cosas son bien importantes. O también, eso es en la cuestión de negocios, pero también si tú pusiste una fábrica, oye, porque tu tío te rentó la bodega, y ahí fuiste y pusiste los hornos donde estás haciendo el pan dulce. Oye, ¿tenía permiso para hacer eso? O bien va a venir el municipio y te va a clausurar. ¿Y qué vas a hacer? Entonces, son cuestiones que a lo mejor uno dice: "No necesito al abogado", no, sí lo necesitas, porque ahorita que vas empezando, necesitas sentar las bases de lo que va a ser tu negocio de una manera bastante estable y fijándote en esos pequeños detalles que tú como emprendedor no tienes por qué saber, no es tu obligación saberlos, pero mi obligación como abogado, como notario, como corredor, sí es saberlos. A lo mejor no sé cómo tramitar el uso de suelo, pero al menos sé que lo necesitas. Y te digo, bueno, pues tengo un amigo que se dedica a eso, o sea, o ve y pregunta a municipio, qué sé yo, no. A lo mejor no lo hago yo, porque yo me dedico a hacer actas constitutivas y contratos. Eso es lo que yo hago. Testamentos y compraventas de inmuebles y donaciones. Eso es lo que yo hago. Yo no sé tramitar un uso de suelo, pero sé que lo necesitas, ¿sí? Igual en los contratos de arrendamiento. Oye, no te vayan a poner, no puedes poner cosas que usen gas y haces pan. Eh, O sea, sí. no. Y algo que te quiero preguntar, o sea, me queda claro, el acta constitutiva Mm, tienes que hacer, pues, también un notario, un corredor para que lo registres, y que lo registren en el registro ¿registro público, público? y que puedas abrir una empresa y puedas, facturar y todo ese rollo. O sea, ese se requiere. En el tema de contratos, o sea, ahorita que me decías, con un cliente, un proveedor, desde que empiezas, digo, lo correcto es tener esos contratos, pero ¿qué tan importante es que se protocolice ese contrato? Porque si yo, digo, yo uso herramientas, por ejemplo, de esas de firmas electrónicas, mando una orden de venta para que la firmen, ¿qué tanta validez tiene? Ah, o por qué valdría la pena llevarlo al corredor a que se protocolice, y pues es un costo extra que le metes a un contrato, ¿no? Ujú. Sí, bueno, Eh, haces el contrato, te puede ayudar el corredor a elaborar el contrato y después lo que hace el corredor notario a elaborar el contrato, después le da pone un sello de fe pública, donde qué es lo que está haciendo, está diciendo al momento de ratificar las firmas de que efectivamente tú eres tú y tú eres tú. O sea, quien está firmando es Arturo y quien está firmando es Jonathan, ¿sí? O sea, no pueden después en un juicio alegar que no es su firma. ¿Por qué? Porque firmaron ante un fedatario público. Eso por un lado. Por otro lado, existe en el Código de Comercio la posibilidad de que existan firmas electrónicas o firmas de una manera que sea una firma remota, ¿sí? Yo como corredor público puedo ratificar firmas de una persona a través de medios electrónicos. Se hace una videoconferencia en alguna plataforma y se contrata alguna plataforma, valga la redundancia, como un WeTrust o no quisiera decir nombres, ¿verdad? No, no. O sea, alguna plataforma que cumpla con la norma oficial mexicana 151. De esa manera, la persona que está en otra ciudad, que puede estar en Durango, puede estar en Baja California, puede estar en Guadalajara, firma el contrato, firma el pagaré firma el acta constitutiva a través de esa plataforma que cumple con la norma oficial mexicana, la 151 de prestadores de servicios de certificación de firmas. Y de esa manera, yo como corredor que estoy viendo que lo está firmando y además me llega la liga de ese prestador de servicios de certificación, yo puedo entonces ratificar esa firma electrónica de la persona. Ya mi firma como corredor va autógrafa, va sello y firma, pero de la persona que estoy ratificando la firma es una persona que está en otro lugar. Eso también se puede hacer. Ahora, ¿cuesta? Sí, sí cuesta. ¿Cuánto son precios? La verdad que si tú hablas a uno te va a decir
3,000, el otro 3,200, el otro 2,700 y el otro 3,500. O sea, la diferencia es, o sea, es nada. O sea, no te va a decir uno 50,000, el otro te va a decir 2,000, porque no es así, ¿no? Sí, sí cuesta. Entonces, pero más vale tenerlo, porque si tú ya tienes la certeza de que cuando hay algún problema legal, de algún incumplimiento, no te va a poder venir a decir la contraparte: "Es que no es mi firma", porque efectivamente sí es la firma, porque un corredor o un notario dio la fe de que esa persona es quien estaba firmando. Y aquí pasa mucho, digo, no solo es, porque es un contrato grande, no solo son los 3,000 pesos, sino que es el tiempo que dices, que es una maravilla. Yo ahorita quiero que platiquemos más del tema que ya legalmente puede ser digital. Ujú. Y con una videollamada que me dices, pues fue una videollamada y con las herramientas digitales que avalan esta norma que nos platicas. Y, o sea, me mi pregunta es, pues, es que también el cliente también lo vas a incomodar, ¿no? De, a ver, tengo que conectarme a una cita, y a veces se batalla, ¿no? Alguien que está vendiendo y que vende rápido, entiendo, a lo mejor si es una venta de 10,000 pesos, pues, a lo mejor no vale la pena, registrarla, Ujú. pero es una venta a lo mejor arriba de, pues, no sé, 1,000,000, lo que sea, pues, claro que vale la pena, ¿no? Sí, claro, es lo importante aquí es que en un contrato estableces las obligaciones y derechos que tienen las partes. Entonces, tú como comprador, que como decía ahorita, tú necesitas las 10 toneladas de harina y, oye, no llegaron a tiempo, bueno, pues, a mí me hiciste que detuviera las máquinas, no pude producir y perdí no sé qué tanto dinero. Sí, vas a demandar la obligación, vas a decir: "Oye, tú incumpliste, ahora me tienes que pagar tanto dinero porque yo perdí tanto dinero". Y lo primero que va a hacer la persona es decirte: "Oye, pero no es mi firma". Ya que lo tienes, como te digo, con el sello, ya el corredor o el notario va a decir: "Efectivamente, sí era la persona y sí firmó él". Entonces, ya el tiempo o el dinero que tú hayas invertido ya pasa a ser mínimo. ¿Por qué? Porque tienes la certeza de que en ese momento, o sea, al menos la primer defensa de: "No era yo quien firmó", esa primer defensa ya no, ya está brincada. O sea, eso ya no va a funcionar, ya no va a suceder, porque efectivamente la persona firmó ante un fedatario público ratificando su firma. Ahora bien, en el tema de los prestadores de servicio de certificados, la verdad es que es una maravilla. Y no importa, no te tardas nada, te tardas 15 minutos a veces. Lo que se tarda un poco más, y no tiene que ser tampoco una videograbada, eso es algo muy padre, que nosotros sí nos gusta hacer, como una cuestión más de seguridad, de que estás viendo a la persona al momento en el que está entrando a la plataforma y está firmando a través de estos prestadores de servicios de certificación, pero no te tardas nada. Lo que más te puede llegar a tardar es que no ha llegado la liga del correo donde tienes que entrar, pero se tarda 2 minutos. Entonces, firmarlo remotamente o firmarlo a través de estas, plataformas es una maravilla, y es algo que yo les recomiendo que exploren cuando ustedes vayan con las personas. No todo el mundo lo hace, ¿sí? Nosotros en la oficina sí lo hemos hecho tanto constitutivas como pagarés que se han ratificado de esta manera. No todo el mundo lo hace, pero vale mucho la pena. Ahora bien, también te dicen, es que piden muchísima documentación los notarios y los corredores. Es que así nos exige la ley, o sea, vaya, no es que seamos unas personas que somos intransigentes y queremos tener tu comprobante de domicilio de hace 2 meses, es porque la ley así lo exige. Y a final de cuentas, si tú en 1 año, 2 años que no hiciste ese contrato, vas a decir y tienes un problema y no lo tienes bien hecho el contrato, no lo tienes ratificado, vas a decir: "Híjole, me hubiera tardado 2 segundos en sacar mi comprobante de agua y me hubiera ahorrado todos estos dolores de cabeza en este momento", ¿no? Sí, pues creo que cada vez es más fácil con lo que dices, y es algo que no sabía, que Sí. lo puedes hacer digital, hasta la empresa la puedes constituir Sí, de la manera empresa. digital, y eso creo que también a los emprendedores los va a animar a poder tener esto mucho más en orden, porque antes te obligaban a ir a la notaría, a la oficina, y tienes que estar presencialmente, la fecha que dice, entonces como que sí complicaba un poquito más, y este es un gran paso, y creo que el siguiente es también que se agilice esta información que te piden en los contratos. Porque luego te piden, sí, que llénale todos los números de la notaría, del notario que te constituyó, y Sí. también te empiezas a tardar en eso, que a lo mejor ya con la inteligencia se lo vas a poder hacer muy fácil. Entonces, cada vez va a haber menos excusas para poder hacer este tipo de trámites. Sí, no, y a final de cuentas es que, digo, ¿te vas a tardar? Sí, te puedes tardar a lo mejor 5, 10, 15 minutos, a lo mejor 3 horas, pero te va a quitar dolores de cabeza en un futuro. Sí. Porque es como, a ver,
guardar un documento o archivar un documento correctamente el día de hoy te tarda 30 segundos. Pero si no lo hiciste correctamente el día de hoy, en 2 años que lo busques te vas a tardar 2 semanas. Entonces, más vale hacer las cosas bien desde un inicio y bueno, tener un checklist, como siempre, o no sé si todos nosotros en la oficina manejamos requerimientos de información y de documentación muy puntuales de todo lo que nosotros necesitamos y requerimos, y lo vemos con ellos y le decimos: "A ver, te falta esto, ahorita lo puedes bajar de internet, o no salió, dame tu INE porque, tú me la mandaste escaneada, pero yo la necesito, el original", y todo tratamos de hacerlo de una manera ágil y rápida. Pero sí es bien importante, a ver, no es que seamos unos intransigentes, la ley lo marca, la ley te lo exige, y necesitamos tener esos documentos, si no, no podemos dar la fe pública de una manera correcta. Y si no lo tenemos nosotros, cuando tengas un problema con el contrato, lo primero que van a hacer es venir a pedirme a mí mi archivo, mi expediente, mi apéndice, como se llama como notario. Y si no está correcto, ¿por qué? Porque en su momento cuando viniste a firmar no tenía el documento correcto, pues entonces todo va para atrás y no va a haber servido de nada. Entonces, hay que cumplir con los requisitos señalados en las leyes. Entonces, digo, está en la parte del acta constituirte, la parte de los contratos que es sumamente importante. Las asambleas es otro tema. O sea, Sí. platícame si yo veía 2, 3 cosas más importantes que no puede un emprendedor, una pyme saltarse, además de las asambleas, ¿qué más sería? Sí, bueno, es que la ley te dice que debes de tener una asamblea anual ordinaria, que debe de ser a más tardar dentro de los primeros 4 meses del año, o sea, a más tardar el 30 de abril. ¿Y para qué sirve esta asamblea? Esta asamblea sirve para rendir las cuentas que te decía hace rato, para rendir cuentas. Oye, habíamos presupuestado una utilidad de 100 pesos y nada más tenemos 90. Bueno, ¿en qué se falló? ¿Qué fue lo que estuvo mal? ¿Qué fue lo que no se ejecutó correctamente del plan de ventas o del plan de acción que teníamos? ¿O por qué no se ejecutó de la manera en cómo se estableció? Entonces, ¿quién es el responsable y cuáles son las consecuencias de no haber cumplido con esa responsabilidad? Igual, oye, íbamos a gastar 100 pesos y gastamos 110. A ver, ¿por qué? Ah, no, es que en su momento se platicó y todo el mundo estuvo de acuerdo. Estas asambleas deben de hacerse una vez al año, a más tardar el día 30 de abril de cada año, y lo que se hace ahí es rendir estas cuentas. También hay otro tipo de asambleas, que son aquellas asambleas en las que tú quieres hacer algún cambio en el acta constitutiva, que es este documento del que hablamos, que es como el acta de nacimiento de la empresa y también pues las bases de un matrimonio con tu socio, ¿no? Tú debes hacer cambios en este documento cuando, ¿qué? Cuando tú dijiste que ibas a producir botellas de agua y ahora también vas a hacer latas. O sea, ¿qué más quieres hacer? O cuando quieres que ingrese una persona adicional a la empresa, un inversionista o otro socio o una persona que va a ser pues un socio que va a ser un socio operativo o que le va a poner dinero, etcétera. Para eso sirve las asambleas también. Em, en las asambleas las decisiones se toman por mayoría de votos. Bueno, la ley te dice, aquellas asambleas que son las ordinarias, a más tardar el cuarto mes del año, se toman las decisiones por mayoría de votos, que son 51%. Y aquellas asambleas en las que le vas a cambiar algo a los estatutos, que es que ahora no vas a vender botellas de agua, sino también latas, la ley te dice, bueno, por el 75% se tienen que tomar esas decisiones. Tú en tu acta constitutiva puedes decir, oye, no, 75 es mucho con el 60. Tú puedes modificar esos porcentajes. O no, 75 es poquito con el 95, ¿sí? Sí. Tú puedes, esas son algunas de las cosas que también cuando empiezas a hacer el acta constitutiva, debe de platicarte la persona con la que vas, debe de asesorarte. Es parte de la función que tenemos nosotros y debemos hacerlo, ¿sí? Okey, ahora quiero pasar a la parte como corredora, el tema de las evaluaciones, que creo que es algo de mucho interés para los emprendedores, para las pymes, y quiero empezar, pues, con las startups también. O sea, todos les interesaría saber, pues, cuánto vale su marca y cuánto vale su empresa. Platícame primero, ¿qué es lo que tiene que tener una empresa, o sea, estructurado para poder después llegar con un corredor y que estén bien evaluados? Bueno, mira, el tema de la evaluación de marcas es un tema bastante interesante. Eh, una marca es un activo intangible. O sea, ¿qué quiere decir? Debe de estar o debería de estar o puede estar en tu balance dentro de la parte de activos, ¿no? Todos los que son emprendedores, todos los que son pymes o pequeñas y medianas empresas, también otra cosa que deben de saber es un poco de
estados financieros, saber leer un balance general y un estado financiero. Este, una marca es un símbolo o una palabra que te va a distinguir de las personas que hacen lo mismo que tú. Aquí tú tienes muchos patrocinadores, ¿sí? Y tienes aquí las marcas de los patrocinadores. Entonces, aquí estamos nosotros, también gracias a ellos, ¿no? Entonces, para evaluar una marca, lo que tú necesitas mostrar o entregar al corredor público que va a hacer el avalúo, básicamente son tu acta constitutiva, ¿sí? Para saber que eres una empresa legalmente establecida, ¿ok? Eh, tus declaraciones anuales de los últimos 5 años, donde se incluyen los estados financieros, que ya no se incluyen dentro de la información que se subió al portal del SAT, pero sí en el backup de la información, que son se pueden llamar las hojas de trabajo, y la cédula de identificación fiscal de la empresa y el título de la marca. ¿Por qué esto? Es bien importante. Si tú te dedicas a hacer latas y botellas y tú registras una marca para hacer lentes, no tiene nada que ver con tu objeto social. O sea, esta marca no tiene nada que ver con lo que tú estás produciendo y vendiendo. O sea, no está relacionado. ¿Ok? Entonces, tú debes registrar una marca que hace botellas y que hace latas, no que hace lentes. ¿Sí? Porque tu actividad, tú en tu objeto social, tú no tienes que puedes hacer lentes. Entonces, por eso es importante revisar estos documentos. La marca puede estar registrada en un sinnúmero de clases, ¿sí? Desde maíz, tortilla, frijol, pescado, lentes o servicios de transportes o servicios de restauración, que son los restaurantes, etcétera, ¿no? En un sinfín de clases. Pero la clase en la que tú la registras, pues tiene que ver con lo que tú haces, porque si no, no está ligado tu actividad comercial o tu actividad empresarial con esa marca. Al final de cuentas, registra la marca en botellas y latas. Perfecto. ¿Y qué hace un corredor público con eso? Bueno, va a decir, ¿en cuánto le ayuda la marca a generar ingresos o generar valor a la empresa? O sea, vaya, si yo solamente pusiera la marca en una lata, aunque no la produjera yo, ¿va a vender o no va a vender? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? ¿Por qué vienen por esta marca? ¿Por qué buscan esta marca? Y ese es el valor que te va a dar, es un valor financiero, básicamente es un valor financiero. Tú vas a decir, gracias a esta marca, la empresa tiene estas utilidades. Entonces, la marca vale tanto dinero, ¿ok? Es una serie de operaciones financieras. Tienes que buscar información en bases de datos de cuánto se pagaría de regalías por usar esa marca, por no usarla, etcétera, ¿no? Pero básicamente lo que tú tienes que entregar es el acta constitutiva, el título de la marca, las declaraciones con los papeles de trabajo y la cédula de identificación fiscal de la empresa. Eso es lo que hay que Es lo que hay que entregar. entregar y sí, más o menos diste algunos tips, pero es muy abstracto el saber, porque dices, sí, se ven alguna vez algunas cosas en libros, como dices, pero es bien difícil. O sea, ¿cómo puedes darle al precio de lo que vale una marca, que es algo tan intangible? Lo que sucede es que la marca es un bien que te ayuda a ti a generar ventas, te ayuda a ti a generar ingresos. La idea de una marca es que si tú estás parado en la tienda de conveniencia, ¿por qué vas a abrir este refrigerador que tiene igual botellas de agua y no el otro? ¿Sí? ¿O por qué vas a entrar, si tienes 2 taquerías, por qué vas a entrar a la de la derecha y no a la izquierda? Entonces, el tema de la marca es que genera un valor intrínseco o un valor que no se puede, un valor que no depende de una cosa, sino depende del prestigio, de los recuerdos que te da a ti en la infancia, de, pues, de cosas que tú vaya, que no puedes tocar. Simplemente es como si tú tienes ganas de, o quieres acceder a, o quieres tener. Entonces, el valor de la marca básicamente es qué tanto te puede ayudar a ti a generar utilidades, ¿sí? Porque todos tienen la misma máquina para hacer latas, pero ¿por qué esta se venden 100 y de la otra se venden 2? Por la marca. O sea, si tú a esa fábrica que vende 2 le pones la marca de la que vende 100, también va a vender 100, ¿sí? Entonces, vaya, el hacer el producto como tal, o la botella de agua, la botella de la lata,
pues es lo mismo, ocupas una máquina, ocupas lámina, ocupas un señor que esté pasando la lámina, es lo mismo. ¿Por qué una se vende más que la otra? Por la marca. ¿Y qué tiene que ver el tema de la marca? Bueno, tiene que ver el prestigio que ha generado, también luego ya entran cuestiones de mercadotecnia, de redes sociales, etcétera, y es básicamente, el valor de la marca es qué tanto te ayuda a ti en los ingresos y utilidades de la empresa. Eso es lo que vale una marca, ¿sí? Pues está difícil llegar a eso. Sí, Sí, o no sea, no tienes no es alguna no, fácil. no tienes, o sea, fórmulas. O Sí, sea, son fórmulas. o sea, ¿cómo puede? O sea, y lo pregunto porque son cosas que, si nos respondes, pues son cosas que nos pueden ayudar a los dueños de las empresas o los de marketing o los emprendedores a poder posicionar mejor su marca, ¿no? Sí, bueno, la fórmula es una fórmula financiera 100%. O sea, lo que nosotros hacemos es revisamos el historial de la empresa, como tanto en el balance, en activos, pasivos y capital, como en el estado de resultados. Vemos cómo se ha comportado en inversiones de capital, en inventarios. Depende también de qué es lo que hace. Es una empresa que hace cosas, pues entonces tiene inventarios. ¿Y de qué? Pues de materia prima y aparte de producto terminado, etcétera, ¿no? O sea, empiezas a ver ese tipo de cosas, ¿no? Después empiezas a estudiar también o a revisar o analizar la historia de la empresa en el estado de resultados, en los ingresos, los costos, los gastos, las utilidades que quedan, etcétera. Lo que se hace es que se realizan proyecciones financieras de ambas cosas, tanto del balance como del estado de resultados. Y como la marca es un activo intangible que puede existir o puede vivir indefinidamente. ¿La tienes que renovar cada 10 años? Sí, pero la puedes renovar cada 10 años 1000 veces, o sea, nunca te o sea, no te la quitan, vaya, no es como una patente, una patente que es una máquina que hace algo, nada más tiene una vida de 20 años y se acabó. O sea, ya, la marca tú la puedes renovar indefinidamente por 10 años, 10 años, 10 años, 10 años, las veces que tú quieras. Entonces, se hacen las proyecciones, se llega a un valor al infinito. Se señala, oye, bueno, esta marca, ¿qué tanto porcentaje de ventas corresponden a esta marca o a este producto? ¿Ok? Porque a lo mejor tú dices, bueno, de latas vendo 50% y de botellas de agua vendo 30% y de otras cosas vendo el 20%. Ah, bueno, pues es la marca de las latas. Entonces, esta marca de latas influye en un 50% de los ingresos de la empresa. ¿Ok? Y después de eso, lo que haces es que se busca en una serie de bases de datos, nosotros buscamos en 3 a nivel internacional. Bueno, si yo no fuera el dueño de esta marca, ¿cuánto tendría que pagar por usarla? No, pues, usualmente es un porcentaje, 2%. Ah, bueno. Entonces, de la cantidad de dinero, pues el 50% corresponde o sea, de las proyecciones que se hicieron, de los estados financieros, el 50% corresponde a la marca de latas, y si yo no fuera el dueño, tendría que pagar el 2%. Y después me lo traigo a un valor presente con el costo de capital promedio ponderado que se obtiene de el Banco de México, información que está en el Banco de México, CETES, TIE, inflación, etcétera, prima de riesgo país, que lo obtienes del de Modarán, ¿sí? Que es un profesor de NYU, y llegas a una tasa de capital promedio ponderado y te va a dar el valor de la marca. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con las marcas que, pues, que ya tienen un historial, o sea, pero ahorita están en cero y que los últimos 2 años no han vendido prácticamente nada? O sea, ahí entra otra fórmula también porque no solo es financiero, es una marca, como dices, también decías, pues tiene un valor sentimental y que puede resurgir. Esas se evalúan un poco distinto. Sí, bueno, la verdad es que la mejor manera de evaluar las marcas es a través de el método financiero, pero no es el único, ¿sí? O sea, no es el único método. ¿Por qué es el mejor el método financiero? Porque es el que, por ejemplo, en Estados Unidos el IRS, que es el equivalente al SAT, es el que ellos aceptan o es el que ellos eh, consideran el más viable, ¿no? Entonces, se puede desarrollar cualquiera de los otros 5 métodos cuando se trata de ese tipo de marcas, o inclusive cuando tienen un potencial, porque a lo mejor ahorita, pues, la marca tiene 6 meses o tiene un año, no tienes una historia, pero tienes un potencial. Y ese potencial, ¿cómo lo vas a ver? Bueno, lo puedes ver o lo puedes medir. Oye, ¿tiene contratos o no tiene contratos? Le han pedido o quiénes son sus embajadores, quiénes no son sus, o sea, cuál es el alcance que tiene, si tiene, cuántos seguidores tiene en redes sociales, en tal red, en la otra, etcétera. Entonces, también de esa manera se puede evaluar una marca. Ok, entonces ahora
la marca no es la empresa. O sea, No, son cosas se diferentes. evalúan distintos. Si uno quiere vender la empresa, es eso más la marca. ¿Lo que vale la empresa y lo que vale la marca? ¿O cómo se manejan? Usualmente sí lo puedes manejar así. Sin embargo, cuando se trata de evaluar un negocio, las razones por las que tú evalúas un negocio en ese momento son totalmente diversas. Una puede ser la venta de la misma y otra puede ser que ingrese alguna persona, algún inversionista que quiere llegar a trabajar contigo en ese negocio, ¿no? Em, la evaluación de empresas existen también diversos métodos, pero el método que es más aceptable es el método de flujos de efectivo descontado, que es un método financiero que seguramente muchos financieros aquí que nos escuchan lo han podido o lo pueden desarrollar. Y el otro, bueno, pues es el método de múltiplos de mercado. Ahora bien, tu pregunta, son dos cosas diferentes. La verdad es que la marca como tal, al ser un activo de la empresa, es que también depende si lo tienes registrado en el activo o no. Al ser un activo de la empresa, pues ya está el valor de la marca dentro de la empresa. Pero si no tienes registrada la marca dentro de tu activo, pues entonces valúas la marca y aparte valúas la empresa, porque no la tienes registrada en el activo, ¿sí? Son por eso dos cosas diferentes. Pero si ya la tienes registrada en el activo, el valor de la marca ya va dentro del valor de la empresa. Ahora, ¿Ok? ¿qué recomendación darías a esos emprendedores, esos startups que, que tienen esa visión de buscar inversionistas en el corto y mediano plazo? O sea, ¿cómo lo recomiendas que piensen, que se estructuren para poder llegar mejor preparados ante una inversión? Bueno, mira, lo más importante primero es que ellos sepan, cuando va a venir un inversionista contigo, ese inversionista busca dos cosas. Busca rendimiento y eventualmente cuando la empresa llegue a cierta madurez, busca tener decisiones importantes. Entonces, tienes tú que pensar desde antes de sentarte a platicar con ellos, número uno, qué tan dispuesto o qué tanto estás dispuesto tú a ceder en el tema de las decisiones, porque es lo más complicado realmente para los emprendedores, el ceder el tema de las decisiones del día a día o las estratégicas, porque al final de cuentas ellos siempre piensan y sienten que ha sido pues su inspiración esa empresa, ¿no? Y todo lo que ha logrado la empresa y todo lo que ha crecido y el impacto que ha tenido ha sido gracias a las ideas que muchas veces son fuera de la caja, que han funcionado. Y que venga una persona a decirte, ¿sabes qué? Esto ya no va a ser así, va a ser así. Eso crea grandes conflictos. Y no se trata de conflictos de dinero. Para los emprendedores no es conflicto de dinero, es conflicto de no me estás dejando ser. Sí, a veces inclusive dicen, o sea, pareces mi papá, que no me estás dejando salir a cenar con mis amigos, o sea, o lo que sea. Entonces, lo primero que ellos tienen que pensar es, a ver, ¿quieren un inversionista para qué? Porque quieren dinero para crecer. Muy bien, está perfecto. ¿Por qué tú le vas a pedir $1,000,000 para poner 3 líneas más? Y tú sabes que con esas 3 líneas más le vas a poder dar un rendimiento de un 10, de un 15 o de un 20. Lo que sea, no pasa nada. Y aparte le pones, si tú quieres, le dices, oye, bueno, te voy a dar un chorro de dinero, bueno, entonces dame una opción. En 5 años yo te puedo comprar a ti y le pones de una vez la fórmula de en cuánto le vas a comprar las acciones que tenía. ¿Para qué? Para entonces ya sacarlo de la empresa. Eso es una opción. La otra es que tú le digas, bueno, ok, sí necesito dinero, pero además necesito que me ayudes. Ah, bueno, entonces ya le estás dando tu participación en decisiones de la empresa y en la vida diaria. Y la otra es que te diga, la otra es que al revés, que el inversionista diga, oye, vengo, te doy $3,000,000, $5,000,000, pero aparte quiero tener poder de decisión en estas cosas. Y es donde entonces tú tienes que empezar a decir, oye, bueno, que te diga el inversionista, yo voy a decidir a quién le vas a vender. No, o sea, los clientes son los clientes. Bueno, yo voy a decidir a quién le vas a comprar. No, voy a hacer una licitación a ver quién me va a dar las mejores condiciones de compra o de venta. Entonces, tienes que ver cuál es el objetivo del inversionista que está viniendo contigo. Si solamente quiere un rendimiento o si quiere madurar la empresa y después hacer un takeover y quitártela y venderla, o si porque puedes llegar a ser o sea, hace lo mismo que tú, pero en el extranjero y bueno, ya al menos no entras de Greenfield aquí a México. Tienes que pensar para que entonces sepas qué es lo que tú puedes llegar a negociar con él. Ahora, una diferencia de la manera en que se evalúa una startup a una pyme. O sea, yo sé que a lo mejor no es muy común que una corredora evalúe una startup, pero pues, la startup se basa simplemente en proyecciones. ¿Cuál es la diferencia contra una pyme? Eh, Mira, existen unas fórmulas específicas para evaluar las startups, ¿sí?
son muy, muy específicas y tienen que ver también como con el universo, tienen mucho que ver con el crecimiento en los clientes que ha tenido. O sea, vaya, no es tanto en dinero, sino en exposure, ¿sí? En exposure de clientes que ha tenido. Es básicamente como yo he evaluado startups, es en base, oye, tenía 10 clientes y ahora tengo 100, no importa que haya tenido 10 pesos y ahora tenga 20. O sea, el tema es el exposure de los clientes, el crecimiento en los clientes. También depende de qué se dedica, porque una cosa es que te dediques a fabricar, otra cosa que te dediques a dar servicios. Entonces es muy importante realmente, por eso conocer el acta constitutiva de la empresa, saber a qué se dedica, ¿sí? Entonces, básicamente es en base al exposure de clientes que se ha tenido o crecimiento en cuanto a relaciones. Ahora, también si tiene contratos ya firmados, oye, bueno, que va a tener que vender o va a tener que hacer o va a tener que, lo que sea, esos contratos también son forma parte del exposure de los clientes que tienes y ya te sientes garantizados esos ingresos, ¿sí? Porque ya es un hecho que o sea, te contraté y te voy a pagar cada mes y no sé qué, no sé qué. Así funciona esto. Y una pyme es una empresa que ya fue una startup, entonces ya tiene una historia financiera. Entonces ya puedes tú leer y analizar balances, estados financieros y demás para llevar a cabo un avalúo como el que platicábamos hace rato de una marca, que es muy parecido también al avalúo de un negocio, el de flujos de efectivo que mencionábamos, ¿no? Quiero pasar a una sección, Mónica, que empezamos con una solicitud. Aquí a los invitados siempre les pedimos una solicitud que tengan para los servidores públicos para que hagan una acción que ayude a mejorar el bienestar de los negocios o de la comunidad. ¿Cuál sería tu solicitud a los servidores públicos? Bueno, lo que sucede es que yo le solicitaría al SAT ser un poco más flexible, porque ahora no te quieren, no te dan tu firma electrónica avanzada, que la necesitas para abrir la cuenta de banco, si no tienes un servicio de teléfono, de luz, de gas o de lo que sea, a nombre de la empresa. O sea, es un tema, es un tema complicado, porque contratar cualquier servicio te va a llevar a lo mejor un mes. Y ya perdiste un mes en tener el documento, el recibo, y después en solicitar la cita, y después en que vayas y que te digan, ah, sí, sí me gusta este recibo, vale, te lo valgo. Entonces, te puedes tardar en abrir una empresa ahorita alrededor de 6 meses Increíble. por el tema de que obtener un registro federal de contribuyentes, un RFC y la FIEL, se puede tardar 3 meses. Sí. Entonces, algo específico sería, digo, ser flexibles, pero para ponerlo más específico, que agilicen estos trámites iniciales para que no dure, no tengan que ser tan... Exactamente, o que en una misma cita te den el RFC y la fiel de la empresa, como era anteriormente. Ahora lo cambiaron y son 2 citas diferentes. Que en la primera cita te den el RFC y la fiel de la empresa. Y con eso ya puedes ir a abrir la cuenta de banco. Sí, Y con eso también puedes empezar a facturar. me parece ¿Vale? extraordinario. Y esos son temas federales, porque es el SAT. Sí, exactamente. Está complicado, pero vamos a buscar. Vamos a buscar cómo un servidor nos puede ayudar con esto. Ahora, tu parte espiritual, ¿cómo manejas tu parte espiritual como en tu casa, tu familia, en ti? Bueno, la verdad es que yo ya soy mamá de 2, ¿sí? O sea, estoy casada, tengo casi 24 años casada, y mamá de 2 que ya no son chiquitos, ya tienen 21 y 18. Entonces, cuando eran chicos, pues obviamente era más complicado, pero también más padre ir a los partidos de fútbol y de básquet. Ahora lo que nosotros intentamos hacer es cenar juntos. O sea, es como el único momento en el que podemos estar realmente juntos los 4, porque en la mañana, pues entre la escuela, el trabajo y clases, en la mañana, en la tarde y lo que sea, lo que intentamos es cenar juntos. Básicamente todos los días tratamos de cenar juntos y en ese momento de la cena, pues que no haya teléfonos en la mesa, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos o tratamos de hacer. A conectarse con nosotros mismos. Sí, al final de cuentas es media hora, 45 minutos. Y si son las 8 de la noche, o sea, no va a pasar nada en ese momento que no puede esperar 45 minutos. O sea, Sí. no, nada urgente, o sea, no pasa nada. O sea. Sí, como estuve el fin de semana en un tipo bosque y había un letrero que decía, aquí no hay wifi, Ujú. pero te aseguramos que vas a tener la mejor conexión con la naturaleza. Así O sea, es. la mejor conexión es
pues, la naturaleza y los humanos y las relaciones y pues hay que desconectarnos y Sí. es una práctica. Ahora, un hábito que tengas para ser feliz. No, bueno, un hábito que tengo yo para ser feliz, pues, es no sé, no lo había pensado nunca, fíjate, Arturo. ¿Qué puede ser? Pues un hábito que tú Pues sientes que te da felicidad, pues estar con mi familia. Ah, irme de viaje con ellos, eso me gusta mucho, o sea, viajar con la familia, eso es muy buena. viajar con mi familia es algo que me gusta mucho, o sea. Y ahora, y un hábito para el éxito que tú haces, este hábito me ha ayudado a tener éxito. Ah, bueno, aprender el cuadrante de cosas importantes, urgentes, Ah, urgentes, importantes, importantes, no urgentes. eso es Ese buenísimo. cuadrante es el ideal para, pero para todo, o sea, también en la casa, en el trabajo, con los amigos. Eso es lo más importante. Te va a dar una paz y una tranquilidad saber que sin, o sea, qué prioridad darle a cada una de las cosas. Muchas veces cuando priorizas las cosas, las priorizas por sentimiento, Sí. y no debe ser así. O sea, debe ser realmente por una cuestión de, a ver, esto es importante y urgente, porque si no lo hago, se va a atorar otra cosa, o va a pasar otra cosa, o no pueden hacer otra cosa. Entonces, hay que realmente priorizarlo de ese cuadrante, es el mejor que hay. Sí, claro, y a veces nos sentimos mal. Me encanta porque yo también lo uso y me ha ayudado mucho porque yo soy de las personas que quiero atender rápido todo Ujú, y no se puede. Y como tú dices, oye, incluso con la familia a veces te sientes mal y es, si te habla tu hijo y te dice, oye, ¿sabes qué? El fin de semana quiero hacer esto y tú estás en medio de una junta, pues no es urgente, no es que no, se tenga que atender. Dices, ese importante, pues sí es mi hijo y es algo que lo tengo que atender, pero no pasa nada si lo atiendes en la noche o al sí, día siguiente. O sea, no va a pasar nada. no hay una consecuencia. No hay una consecuencia. Igual el trabajo. O sea, llega Sí, un cliente que te busca para algo que no es urgente, pero tú lo quieres atender y tú estás en medio de una junta para cerrar un trato mucho más importante en ese momento. Entonces, sí es muy padre eso que dices y creo que, bueno, hay algo que yo siempre digo y quiero decir aquí, quiero aprovechar y decir, mira, los trámites legales te vas a tardar 6 meses, 1 año, 2 años, 2 semanas, lo que sea, pero te vas a tardar igual si lo empiezas hoy o si lo empiezas en 1 año. O sea, siempre son tardados, pero los tienes que empezar. Y una vez empezándolos, ya al menos ya hiciste algo. Entonces, tienes que empezar con los trámites legales, siempre. Tienes que hacer tu testamento, tienes que hacer tu acta constitutiva, tienes que hacer tus asambleas, tienes que hacer tus contratos. Sí te vas a tardar, pero más vale que empieces ahorita a que lo hagas después corriendo por una urgencia o qué sé yo, ¿no? Hazlo, empiézalo, ¿sí? sí, es muy buena recomendación. Ahora, ¿tu libro favorito? El Principito. El Principito. Sí, y me encanta. Buenísimo. Ahora, ¿tu película? Mm. Nunca sé cómo pronunciarla, es la de la cárcel, la de Shawshank The Shawshank Redemption. sí, esa, nunca sé cómo pronunciar. Acabo de hacer un video, un reel específicamente de esa porque la lección que te da y que habla mucho de la esperanza pues es la película número 1 evaluada en IMDb. Sí, esa Qué es, padre. no la sé pronunciar, pero esa es mi película favorita. Es Los sueños de fuga en español le puedo decir, ¿verdad? Pero es Exactamente, la Shawshank, así se llama la cárcel, sí, Redemption. Ahora, en una palabra describe familia. amor, Y ahora, el valor más importante para ti la honestidad, y una palabra para describir tu liderazgo, lealtad, un emoji que utilices. el del corazón. Muy bien, y bueno, la canción ya no, ya al principio estábamos platicando que es la de Vive de Napoleón, entonces también es algo que pregunto aquí. Y para finalizar, te mando un test de personalidad porque pues a los invitados siempre les traemos un regalo Ah, de sí, sí parte de lo hice. Peluchería y te voy a dar tu regalo. Ah, Pues Mónica, este oso representa tu liderazgo firme y humano, una líder que transmite calma, que protege a su equipo, que piensa antes de actuar y que tiene la valentía de tomar decisiones cuando más se necesita. Tu fuerza no es ruidosa, es confiable. Estos hitos para que te acuerdes de este espacio y agradecerte por compartirnos estas buenas prácticas para los emprendedores y pues bueno, para que lo tengas ahí en tu oficina y te acuerdes de este momento. muchas gracias, gracias, me encantó. Muchas gracias, Arturo, gracias por la invitación. Y de verdad, o sea, siéntanse con la libertad de acercarse al su corredor público que tengan más cerca o al notario. Nosotros tenemos la obligación de orientar a las personas, ¿sí? Hay más de 30 corredores públicos en Nuevo León, más de 160 notarios, eh, los vamos a ayudar, o sea, crean que es parte de lo que nos gusta hacer, al menos en la oficina de nosotros,
es lo que nos gusta hacer. Y yo como empecé este momento y decía, es algo aburrido y tedioso para el emprendedor. Yo sé que no es divertido, pero es menos divertido cuando te pasa algo y no te preparaste. Entonces, también yo lo sugiero mucho, que vayan, que se asesoren y con alguien que realmente, como lo dices tú, que tengan esas ganas de ayudar y que realmente que el notario o el corredor le preocupe tu bienestar y te diga, ¿sabes qué? Para que funcione tu sociedad, haz todo esto como me lo dijiste ahorita al principio. Muchas gracias por compartir estas buenas prácticas y espero tenerte algún día otra vez por aquí. Así será. Gracias. Gracias. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast y YouTube para que no te pierdas ningún episodio. Y si nos quieres apoyar aún más, déjanos una reseña o un comentario y nos vemos el próximo episodio de Via Pro.